Es el gran problema del hombre, pero también es el gran problema de Dios. Porque Él anhela tenernos, estar con nosotros en comunión. Sin embargo, puesto que el pecado hizo la separación, debe ser eliminado para que la separación entre el hombre y Dios termine. Pero ¿por qué es tanto problema deshacerse del pecado? Dios quisiera destruir el pecado, pero el problema es que muchos, la gran mayoría de los que Él ama, están contaminados por este virus mortal del pecado. El plan de salvación fue revelado en el templo de Dios en el cielo. Con el fin de que nos podamos familiarizar con este plan, Dios preparó la más maravillosa ayuda visual de todos los tiempos. Dios le dijo a Moisés que le edificaran un santuario. En Éxodo 25:8, el Señor, en su anhelo siempre de estar cerca de la raza humana, les dijo que quería habitar cerca de ellos, que le hicieran un santuario donde su presencia pudiera manifestarse. Él había estado con ellos durante la travesía en el desierto, pero el pueblo de Israel estaba como nómada de un lugar para otro, y Dios quería estar cerca de ellos y establecerse en un lugar. Y estando a cargo el sacerdote Aarón, le edificaron un templo al Señor, y a través de este santuario al pueblo de Dios se le reveló cómo Dios trataría el pecado a través de una ceremonia de sacrificios que apuntaban, todos estos sacrificios apuntaban a lo que Cristo un día vendría a ser por toda la raza humana. En esta mañana vamos a repasar todos estos sacrificios que apuntaban al Señor Jesús como Mesías, y que el pueblo de Israel, por mandato del Señor, instituyó allá en el desierto, en el santuario que fue edificado para que el Señor se revelara a ellos y para que ellos pudieran tener esa libertad de conciencia y sus pecados pudieran ser perdonados. Vamos a pedirle al Señor su presencia y que al estudiar su palabra Él pueda llamar a nuestros corazones. Querido Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das nuevamente de estar en tu iglesia. Padre Santo, en esta mañana queremos nuevamente acordarnos de este sistema de sacrificios que tú estableciste, que apuntaban a un Mesías, pero que ahora en nuestros tiempos fueron abolidos porque Jesús ya murió y ya venció en la cruz del Calvario. Y ahora reconocer que Él es nuestro sumo sacerdote en el cielo, que está expiando nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Durante todo el año el pueblo de Israel celebraba 7 ceremonias, que eran especiales. Y estas 7 ceremonias concluían con el día de la expiación. Los servicios del santuario demostraban cómo Dios trataba el pecado y cómo los pecadores tenían que ser limpios a través de las ofrendas que ellos traían para el perdón de sus pecados. Había 3 tipos de sacrificios que el pueblo de Israel hacía. Uno era un sacrificio diario para todo el pueblo, hecho por el linaje de sacerdocio, por los levitas. Era un sacrificio diario a favor del pueblo.
mañana y tarde. La Biblia nos dice en Números 28, capítulo 28, versículos 1 al 8, no lo vamos a leer, pero pueden apuntar ustedes. Los sacrificios diarios eran mañana y tarde. Y estos sacrificios incluían a todo el pueblo. Eso nos enseña que cuando Jesús vino a morir a esta tierra, nos incluía a todos. Nadie que quiera aceptar el sacrificio de Cristo Jesús queda excluido. Solamente queda excluido aquel que no quiera aceptarlo. Pero así como los sacerdotes hacían morir un cordero de mañana y de tarde para todo el pueblo, así Jesús murió por toda la raza humana. La segunda ofrenda que ellos tenían que presentar era una ofrenda individual. Todo el que quería que sus pecados fueran perdonados traía un animal para sacrificarlo. Ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados. Simbólicamente, en esta ofrenda individual, la persona quedaba limpia al transferir sus pecados al animal. Posteriormente, este animal, que podía ser desde una paloma hasta un cordero, era sacrificado por el sacerdote. Y el sacerdote tomaba la sangre de este animal y lo esparcía sobre el velo del santuario. O también lo cocinaba y comía una porción del sacrificio. Simbólicamente, el sacerdote movía el pecado del animal y lo presentaba al santuario, y ahí en el velo quedaba el pecado de la persona que había sido transferida al animal, quedaba ahora en el velo del santuario esperando por la fiesta más solemne del pueblo de Israel, llamada Día de la Expiación. Ahora, esto era la ofrenda individual. Pero también en la ofrenda individual, dentro del pueblo de Israel, habían personas que no decidían aceptar, que no decidían participar de esta ofrenda. Y como era un asunto individual, tampoco era impuesto por los sacerdotes que tenían que hacerlo, porque era una cuestión individual. Al igual que en nuestros tiempos. El que nuestros pecados sean depositados en la sangre de Cristo Jesús y que seamos limpios por el sacrificio que Él hizo, es una cuestión individual. Finalmente llegaba el día de la expiación, el día más solemne en el pueblo de Israel. Era un momento solemne en el pueblo de Israel, porque todos los pecados que durante todo un año habían sido puestos por los sacerdotes, en este día el santuario iba a ser purificado, porque el sacerdote tenía que entrar y simbólicamente también quitar todos estos pecados. Y después de un rito de ceremonia y una preparación extrema que el sacerdote tenía que hacer, los pecados de todo un pueblo eran perdonados. Esto lo registra la Biblia en el libro de Levíticos, capítulo 16, capítulo 4, capítulo 5. Ustedes pueden estudiar todo este tema con más profundidad cuando ustedes lo deseen. Pero lo que me llama la atención de este día, dentro de todo lo que la Biblia presenta,
es que mientras el sacerdote estaba allá dentro del lugar santísimo, y después de la preparación, que como sacerdote tenía una preparación, la Biblia menciona en Levítico capítulo 23, versículo 23, capítulo 23, perdón, versículos 26 al 32, que mientras el sacerdote estaba en el lugar santísimo, oficiando esta ceremonia, él tenía que prepararse con semanas de anticipación y escudriñar su corazón de tal forma que no hubiese ningún pecado oculto. Porque si tan solo un pecado oculto se encontrara en él, él podía morir en el día en que él se atreviera a entrar en el lugar santísimo. Todo lo que él hacía, todos los ritos que hacía, el lavarse las manos, cambiarse las vestiduras, porque sabía la solemnidad de ese día. Y no solamente estaba en juego la vida de él, sino el pasar los pecados de todo un pueblo para que pudiesen ser perdonados, para que pudieran ser limpiados. Pero mientras el sacerdote estaba oficiando en el lugar santísimo, todo el pueblo que había participado estaban en oración, estaban en ayuno, y estaban rogándole al Señor para que sus pecados pudieran ser perdonados. Imagínense ustedes qué solemnidad de este día, de este momento. El sacerdote allá adentro en el lugar santísimo abogando por todo un pueblo, y todo un pueblo de rodillas clamándole al Señor el perdón por sus pecados. Todo esto sucedía en el día de la expiación. Todo esto sucedía en el santuario que Dios erigió para morar en el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, nosotros también vivimos un momento solemne. ¿Y saben por qué? Porque hay un sumo sacerdote en el lugar santísimo del cielo, expiando nuestros pecados. Los libros del registro en el cielo, en el que los pensamientos, palabras y acciones de cada individuo están registrados, son los que determinarán las decisiones de la sentencia. Al final de este juicio, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, dará una sentencia. Si nuestros pecados hubiesen sido lavados por la sangre de Jesús, vamos a estar limpios en aquel día. Pero al igual que en el día de la expiación en el pueblo de Israel, había gente que no había querido participar de toda esta ceremonia. Entonces, en el día de la expiación, el sacerdote le pedía a estas personas que se hicieran a un lado. Sí se les respetaba que no quisieran participar, pero en el día de la expiación no se les permitía al grupo de personas que estaban arrodillados en ayuno, intercediendo también por sus pecados, a este grupo de personas que no decidieron participar, se les pedía que se fueran a un lado. Hermanos, vivimos un momento solemne y deberíamos ponernos a pensar: ¿cómo está mi nombre? ¿Cómo están los registros de mi vida en el cielo? 22 de octubre de 1844. Como adventistas sabemos bien lo que pasó. Guillermo Miller
hizo un movimiento y malinterpretó las profecías. Pensó que Cristo venía en esa fecha, pero no fue que Cristo venía en esa fecha, sino que Cristo se movía al lugar santísimo en el cielo para empezar esta obra sacerdotal. Y se cumplió la profecía de los 2300 días. Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. Y a esta iglesia se le conoce como la iglesia del Gran Chasco. Pero hermanos, después de que toda esa gente, seguidores de Guillermo Miller, quedaron chasqueados, hubo unos cuantos hombres que decidieron saber qué era lo que había pasado. Y durante toda esa noche, después de ese largo día de espera, Cristo no vino. Se reunieron en un granero a orar toda una noche y a pedirle al Señor que por misericordia les revelara qué era lo que había pasado. Al otro día, dos hombres caminaban por un maizal con la intención de ir a consolar a los demás hermanos que habían participado del Gran Chasco. Después de haber orado toda la noche, Iran Exxon caminaba sobre el maizal y después de haberle pedido a Dios que le dijera qué había pasado, que le revelara, se le fue revelado y pudo ver que Cristo entraba al lugar santísimo. Ahora, hermanos, ¿cuál es la importancia que Cristo esté en el lugar santísimo en estos momentos? La importancia es que tú y yo, por nuestros propios méritos, no podemos ser salvos, no podemos ser limpios. El pecado con el que tenemos que lidiar todos los días, que muchas veces nos vence y que hace que nos arrastre, nuestra debilidad toma fuerza solamente a través del sumo sacerdote Cristo Jesús, que está intercediendo en el santuario celestial por nosotros. Nuestros pecados van a ser perdonados cuando se los presentamos al Señor y reconocemos que estoy en pecado y que quiero apartarme, pero que por mis propias fuerzas no puedo. Entonces, nuestro sumo sacerdote nos limpia. Todos se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y por fe han clamado la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio. Han tenido el perdón imputado a sus nombres en el libro del cielo. Se convertirán en partícipes de la justicia de Cristo, porque sus pecados serán borrados. Por fe. Por fe, si clamamos la sangre de Cristo, nuestros pecados pueden ser borrados. Apocalipsis 3:5, vamos a buscar lo que la palabra de Dios nos dice. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Se dan cuenta, hermanos, del trabajo que Cristo está haciendo por nosotros? Al que venciere. Si nosotros vencemos en el nombre de Jesús, Él nos promete darnos vestiduras blancas. También promete que confesará nuestro nombre delante de Dios. ¿Te sientes indigno en esta mañana? ¿Estás cansado de lidiar con el pecado? Aquí hay una promesa que nos alcanza a todos en esta mañana. Pero tenemos que vencer. Y solamente podemos vencer en el nombre de Jesús. Solamente podemos vencer en aquel que ya venció, en el nombre de aquel que ya venció en la cruz del Calvario. Apocalipsis 12:10. Nos dice de la siguiente manera: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder, y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, Satanás ha sido vencido, en otras palabras. Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario cuando murió por ti y por mí. No vivamos una vida indigna pensando que no tenemos salida ni solución a nuestros problemas. Ya Cristo venció. No nos sintamos indignos. La sierva del Señor, en Mensajes Selectos, página 28, nos amonesta para darnos ánimo y nos dice lo siguiente: Jesús puede darnos poder para vencer día tras día. Todos los que quieran pueden ser vencedores. Esforcémonos fervientemente para alcanzar la norma puesta delante de nosotros. Cristo conoce nuestra debilidad. Y como Él conoce nuestra debilidad, a Él podemos ir diariamente en busca de ayuda. No es necesario que ganemos fortaleza por un mes para adelantado, sino que nuestra lucha es día tras día. Yo soy débil. Yo tengo mis luchas. Pero el consejo que la hermana me da, que puedo vencer, que hay esperanza. Que Satanás quiere hacerme sentir indigno. Y es verdad, como pecador yo soy indigno. Pero a través de la sangre de Cristo Jesús, Él me llama digno. Y me dice que se va a sentir orgulloso de mí, que se siente orgulloso de mí. Y que me va a presentar al Padre y me va a presentar con los ángeles. Y porque es mi sumo sacerdote, a Él le confieso todas mis debilidades. Porque es mi sumo sacerdote, yo le digo: Señor, no puedo más. Necesito tu ayuda. Señor, quiero vencer, pero es difícil. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 fue la lectura bíblica de esta mañana. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ¿saben por qué muchas veces no nos acercamos al trono de la gracia de Dios? Porque tenemos miedo de nuestros pecados, porque nos sentimos indignos. Pero el Señor nos invita a acercarnos. Estando cerca de Él es donde vamos a encontrar el perdón para nuestros pecados. Y no quiere decir que porque estás lejos, porque estás en el pecado, el Señor te va a abandonar. No. El Señor siempre va a estar contigo en cualquier lugar que tú estés. Pero somos nosotros, eres tú, soy yo quien toma la decisión de voltearnos hacia Él, donde está Él, y pedir que nos auxilie. En el contexto de estos versículos, me encanta el versículo 13 de Hebreos 4. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús lo sabe todo. Jesús sabe que tú estás sufriendo en estos momentos. Jesús sabe por qué dificultad tú estás pasando. Jesús sabe que te estás esforzando por serle fiel y Él lo toma en cuenta. Mi invitación en esta mañana, que es la invitación del Señor y la que ha sido siempre, es que entreguemos nuestra vida al Señor. Todavía hay oportunidad para el perdón de nuestros pecados. Todavía Jesús está abogando por nosotros en ese santuario celestial. Nos sentimos indignos, tenemos miedo de acercarnos al Señor. Él nos invita: acércate. Esta mañana yo quiero orar y preguntarles a ustedes si ustedes quisieran depositar sus luchas, depositar esos pecados ocultos en el santuario celestial donde el Señor está abogando por nosotros. Quisieran hacer un pacto nuevo en esta mañana y consagrar sus vidas al reconocer que aquel que murió por nosotros es nuestro abogado y está de nuestro lado. Reconocer que necesitamos de su ayuda todos los días y que mis pecados pueden ser borrados en el nombre de Jesús. Sería mucho pedirte que vengas y te unas aquí conmigo para tener una oración, para que el Señor nos ayude a vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Y así como el sacerdote, mientras oficiaba en el santuario terrenal, en el día de la expiación, que nuestra vida completa sea una vida de consagración al Señor. No solo de un día, no solo de un momento, sino que mientras le esperamos, que todos los días de nuestra vida podamos consagrarle a Él.
¿Quisieran hacer eso esta mañana? Estamos en día de expiación también nosotros. Por sus pecados, el Señor los puede borrar. Ya no tenemos quien nos acusa, porque Satanás fue echado del cielo en el momento que Cristo murió por nosotros. Ahora el Señor quiere una relación entre el pueblo y el sacerdote que está oficiando por nosotros. Y Él nos dará la victoria, Él nos dará el poder para vencer. Día tras día, mencionaba la hermana de Guay, no te preocupes en hacer planes para dentro de un mes, preocúpate por el día en que estás viviendo, pídele al Señor. Y que el Señor obre en nuestra vida para ser limpios, comience a limpiarnos, a purificarnos de este virus del pecado que mora en nosotros. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias por ser un Dios de amor, porque tu misericordia todavía se extiende hasta estos días, porque perdonas nuestros pecados, porque nos amas, oh Señor. No tenemos ni palabras ni acciones para agradecerte todo lo que tú has hecho. En esta mañana queremos, Señor, que tú limpies nuestra vida, que nos pongas ropas blancas. Señor, queremos morar contigo un día donde no habrá más pecado. Pero mientras estamos en esta tierra llena de pecado, líbranos, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén.